La aparición de los seres humanos. Aparecieron en la prehistoria, hace aproximadamente 2000 años en África. Como especie Homo sapiens evolucionaron desarrollando habilidades cognitivas superiores, como el lenguaje y la capacidad de crear herramientas, lo que les ayudó a adaptarse y a sobrevivir en diversos entornos. Con el tiempo se expandieron por el mundo, marcando el inicio de la migración y la diversificación cultural. Desarrollo del fuego. Hace aproximadamente 1.5 millones de años, nuestros antepasados comenzaron a dominar el fuego de forma controlada, probablemente obteniéndolo de fuentes naturales como luces o volcanes. El fuego proporcionó calor, luz y la cocción de alimentos, lo que tuvo un impacto significativo en el desarrollo humano y marcó el inicio de la tecnología y la evolución cultural. Voy a tocar dos temas muy importantes que ocurrieron a lo largo de este tiempo. El primero sería el Imperio Romano. El Imperio Romano fue una poderosa civilización que se estableció en el año 27 a.C. y logró extenderse por unos 500 años hasta su caída en el año 476 d.C. Durante este tiempo Roma pasó a ser de una república a un imperio, alcanzando su máxima extensión territorial bajo el reinado de Trajano. Trajano era el emperador, el gobernante, el que mandaba todo. Esto ocurrió en el siglo II después de Cristo. Durante su legado, esto influyó de manera fuerte en la historia, en el derecho y en la cultura occidental. Ok, y para continuar con esta exposición voy a tocar el siguiente punto, que es la construcción del Palacio de Gobierno en el Perú. Esto se estableció inicialmente en el año 1535 como la nueva residencia del gobernador colonial en Lima. En el siglo XIX se construyó un nuevo palacio neoclásico diseñado por Felipe Flori, que se convirtió en la sede del Poder Ejecutivo y en la nueva residencia oficial del presidente de la República. Es decir, quien esté a cargo en ese momento, esta sería su nueva residencia. A lo largo de todo este tiempo hemos experimentado renovaciones y restauraciones, y en la actualidad sigue siendo un símbolo muy importante del poder gubernamental en el Perú. La peste negra o la peste bubónica fue una devastadora pandemia que marcó un antes y un después en Europa durante la Edad Media, entre 1347 y 1351, causada por la bacteria Yersinia pestis, la cual se propagó rápidamente a través de ratas y pulgas, llevando a la muerte a millones de personas. Esta pandemia tuvo un impacto significativo en la población, la economía y la sociedad de la época. La fundación de la ciudad de Lima. Lima, la capital de Perú, se fundó el 18 de enero de 1535 por el conquistador Francisco Pizarro. Se designó el Valle del Rímac como su lugar de establecimiento debido a su estratégica ubicación y a sus recursos naturales. Lima fue designada como la ciudad de los reyes en honor a los Reyes Magos. A lo largo de los siglos se convirtió en un importante centro político, cultural y económico, reflejando su rica historia y su diversidad cultural. El colapso del régimen de Alberto Fujimori. El colapso del régimen de Alberto Fujimori ocurrió a finales de los años 2000 en el Perú. Durante su gobierno, el cual se extendió desde los años 1990 hasta los 2000, Fujimori implementó una serie de políticas económicas y medidas drásticas para combatir la insurgencia terrorista del grupo de guerrilleros Sendero Luminoso. Sin embargo, su gobierno se vio envuelto en una serie de escándalos de corrupción y de violaciones de los derechos humanos, lo cual llevaron a su caída. Este colapso marcó el fin de una era política en el Perú y desató una serie de procesos judiciales que llevaron a importantes cambios en el panorama político del país. La independencia de los Estados Unidos fue un proceso histórico de lucha y determinación que culminó con la declaración de la independencia el 4 de julio de 1776.
Durante décadas, las colonias americanas se habían enfrentado a la dominación del Imperio Británico y a la imposición de los impuestos sin representación parlamentaria. Bajo el liderazgo de figuras destacadas, tales como George Washington, como Thomas Jefferson y Benjamin Franklin, se formó lo que hoy en día se conoce como los Estados Unidos de América, una nación dependiente y soberana. Esto se logró mediante sacrificios y la valentía de muchas personas, dejando un legado que ha influido en la lucha por la libertad en todo el mundo. Este capítulo fundamental de la historia nos recuerda la importancia de preservar los valores de la libertad, la justicia y los derechos humanos que dieron origen a una nación que hoy en día sigue siendo un faro de esperanza para muchas personas. La captura y condena del líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, fue un acontecimiento histórico en la lucha contra el terrorismo en el Perú. Abimael Guzmán, conocido como el Camarada Gonzalo, lideró esta organización guerrillera desde sus inicios en 1980. Abimael Guzmán quería establecer un régimen comunista en todo el país mediante la violencia, mediante el uso de la violencia y la insurgencia. Tras años de terror en el Perú, años de violencia de miles de víctimas, el 12 de septiembre de 1992 se anunció por fin la captura de Abimael Guzmán dentro de una casa de Lima. Este arresto significó un duro golpe para Sendero Luminoso, pero también significó una victoria para la democracia y el Estado peruano. Aunque su legado haya dejado cicatrices profundas, el Perú sigue trabajando por la paz y la justicia para aquellos que perdieron sus vidas en aquellas épocas. La pandemia del COVID-19. La pandemia del COVID-19 surgida en Wuhan en el año 2019 ha sido una crisis sanitaria global sin precedente alguno. En esta pandemia se implementaron varias medidas sanitarias, tales como el distanciamiento global, el uso de mascarillas, evitar el contacto físico, ¿no?, para poder prevenir su propagación, su transmisión. Esta pandemia ha afectado la salud, la economía y la vida cotidiana de muchas personas, incluyéndome, destacando la importancia de la colaboración internacional y la necesidad de mejorar la preparación para futuras emergencias de salud pública, ¿no? Las vacunas han sido clave en la lucha contra la pandemia, aunque la distribución equitativa fue un desafío grande, pero se logró concretar. La pandemia ha resaltado la importancia de seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias para poder proteger la salud pública y superar este desafío global.